Muy buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Bienvenidos. Con motivo de la celebración de la 16 edición de la muestra de cine brasileño Novo Cine, especialmente dedicada a la música brasileña, Casa de América y la Embajada de Brasil en España coorganizan esta mesa redonda sobre música, cine y literatura. En primer lugar, tiene la palabra el Enrique Ojeda Vila, director general de la Casa de América. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón de Embajadores de la Casa de América, a esta mesa redonda sobre música, cine y literatura dentro de la 16ª edición del Festival de Cine Brasileño Novo Cine. Un saludo muy cordial al embajador de Brasil en España, a Orlando Leito Ribeiro, y a todo el equipo de la embajada, ministro, consejero de Cultura, diplomáticos que nos acompañan. Gran colaborador siempre de la Casa de América, el embajador y todo su equipo. Bienvenidos de nuevo a esta su casa. Y nuestro agradecimiento por contar con la Casa de América para esta celebración de la Mesa Redonda Música, Cine y Literatura. Una bienvenida también muy cordial, por supuesto, a los participantes en la misma, a Yona de Macedo, productora y vicedecana del grado de comunicación de la IE University y una de las comisarias de Novo Cine, a Carlos Galilea, director y presentador del programa de Radio 3 Cuando los elefantes sueñan con la música, centrado en la música brasileña, aunque en realidad en todas las buenas músicas del mundo, a Antonio Maura, exdirector del Instituto Cervantes en Río de Janeiro y gran brasileñista, y a Natalia Díaz, codirectora del documental Belchior, que forma parte de la selección de esta edición. Y al moderador de la mesa, al director de programación de Casa de América, a Luis Prados, que además de ser nuestro director de programación, fue cónsul general de España en Río de Janeiro y un gran conocedor de la cultura brasileña, la cultura en mayúsculas y las culturas en minúsculas. Todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Una gran satisfacción para nosotros, para esta institución, acoger la primera actividad con la que da de alguna forma comienzo esa 16ª muestra de Novo Cine. Y por supuesto, Brasil como potencia humana, ciudadana, social, estatal, cultural, está siempre presente, no podía ser de otra forma, en la programación de la Casa de América. El año pasado, con motivo de aniversarios, como el propio del bicentenario de la independencia de Brasil o el centenario de la Semana de Arte Moderno de Brasil, la Casa de América, en colaboración siempre con la Embajada de Brasil, programó numerosas actividades de artes visuales, de música, de cine, de literatura, que permitieron acercar al público español el talento y la creatividad de la cultura brasileña en sus diferentes ámbitos. Y, por supuesto, la cinematografía brasileña es una de las más longevas y potentes de toda la región, que ha contribuido a enriquecer no ya el cine del continente americano, sino en realidad el cine universal, con grandes obras de todos los géneros, y ha tenido siempre un lugar destacado en nuestra casa. Y aprovecho para saludar a Teresa Toledo, la responsable de cine en Casa de América. Normalmente las actividades de cine suelen ser pases de película, coloquios, debates, se realizan en nuestra sala Iberia. Es la única sala en Europa que lleva ya 3 décadas, 31 años para ser exactos, proyectando cine latinoamericano y, por supuesto, el cine brasileño siempre ocupa un lugar fundamental en esa programación. Sería interminable comentar, mencionar las obras de los grandes directores de cine brasileño en los que está presente la literatura, de Mario de Andrade a Jorge Amado, a Graciano Ramos, o la música, Vinicius de Moraes, Nelson Freire, por citar solo unos pocos ejemplos de esa conexión entre cine, literatura y música como construcción de identidad y con esa fuerte presencia en la cultura y en la sociedad brasileños. Por ello, no nos cabe duda de que el debate, las reflexiones que se suscitarán a lo largo de esta tarde, con ese acento entre esa interacción de cine, música y literatura en la cultura contemporánea brasileña, no solo será enriquecedor, sino que ofrecerá nuevas lecturas sobre un tema que marca en particular a la cinematografía de Brasil desde sus orígenes. Acerca del significado de las películas, va a hablar más profusamente el embajador de Brasil, pero sí, ya con ello a cabo, me gustaría referirme a una de las películas que se van a ver en esta muestra, El profesor de violín, basada en un hecho real y que nos habla de un tema esencial, el poder del arte, en este caso la música, como estímulo para la inclusión social, cultural, de un sector muy vulnerable, los jóvenes en riesgo de exclusión. Y es que el arte, al igual que el aire, como en los tiempos difíciles en los que vivimos, siempre ha sido y será indispensable para motivarnos, para respirar, para seguir caminando sin perder las esperanzas. En ese camino de no perder nunca las esperanzas y de ir conociendo otras culturas, otras ciudadanías,
otras expresiones artísticas. Casa de América siempre será la casa de todos los que quieran hacer ese camino hacia América. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Orlando Leite Ribeiro, embajador de Brasil. Bueno, querido amigo embajador Henrique Ojeda, estimado Luis Prados, carioca de corazón y moderador de esta mesa redonda, estimada profesora Ione de Macedo, comisaria de la muestra del 16º Novo Cine, estimados Carlos Galilea, que tantos serviços presta a la divulgación de la música brasileña en España, estimado Antônio Maura, cuya pasión por la literatura de Brasil nos inspira a todos, querida Natalia Díaz, directora de una de las películas, Belchior, que he tenido la oportunidad de ver y que está fantástica, querida amiga, embajadora Vera Cintia Alvarez, que es la nueva cónsul general de Brasil en Madrid. Senhoras y señores, con enorme placer, junto con mi amigo embajador Henrique Ojeda, abrimos este evento que inaugura la muestra a partir de mañana en el Cine Paz. La mesa redonda que nos reúne hoy es una novedad de esta edición de Novo Cine y coincide con el hecho de que por primera vez contamos con un comisariado profesional, tanto en la decisión del perfil de la muestra como en la selección de las películas. Ione de Macedo y Olivia Rogaya de Macedo nos proponen un riquísimo viaje a través de la enorme variedad de la música brasileña del siglo XX. Sin más demora, los invito a todos que empiecen a disfrutarla con esta mesa redonda y que la sigan disfrutando en las salas del Cine Paz desde mañana hasta sábado. Gracias a todos. Muchas gracias, embajador. A continuación va a llevarse a cabo esta mesa redonda en la que participan Ione de Macedo, que es productora y vicedecana del grado en comunicación de la IE Universidad y cocomisaria de Novo Cine. También Carlos Galilea, director y presentador del programa de Radio 3, Cuando los elefantes sueñan con la música. Antonio Maura, brasileñista y exdirector del Instituto Cervantes en Río de Janeiro. Natalia Díaz, codirectora del documental Belchior. Y va a moderar Luis Prados, director de programación de la Casa de América. Cuando quieras, Luis. Gracias. Vamos a empezar ya a hablar entonces de este programa que vamos a tener en los próximos días, un programa intenso, concentrado, con una serie de películas, todas ellas excelentes, que cubren diversos aspectos de la música brasileña del siglo XX, como ha mencionado el embajador. Y en primer lugar, yo quería hacer algunas preguntas a la curadora de la muestra, la responsable co-curadora, Ione, de esta selección, de estas películas, que tienen en común el tratar temas de música. Todos sabemos que Brasil es un país, bueno, es un gran país con una cultura muy rica, con grandes obras maestras en todos los campos, por supuesto en las artes visuales, en la arquitectura, en la literatura, en el cine y en la música. La música quizás es lo que primero viene a la cabeza cuando pensamos en la producción cultural de Brasil. Es el ámbito en el que Brasil tiene una proyección internacional más profunda y amplia. Y podemos decir que realmente la cinematografía brasileña, que tiene una larga trayectoria, que ha marcado tendencias en el continente americano y en el mundo en general, ¿no? Viene tratando los temas de música también desde el principio, como no podía ser de otra manera. La música es algo que forma parte de la vida cotidiana del pueblo brasileño, en todas sus manifestaciones. Hay tantos géneros musicales que han nacido en Brasil o que han tomado una forma particular en Brasil y han alcanzado cotas de excelencia realmente llamativas, que no es extraño que los cineastas brasileños, a la hora de
de pensar y de tratar sobre la realidad de su país, del pueblo brasileño, diesen un lugar destacado a la música. Y en este sentido me imagino que la labor de la comisaria de esta exposición, de esta selección de cine brasileño que va a ser presentado en los próximos días, entre el día 1 y 4 de marzo en el Cine Paz, me imagino que la labor no ha sido fácil, ¿no? La de seleccionar estas películas, y me gustaría mucho si nos puedes comentar un poco cuáles han sido los criterios que te han movido a seleccionar estas obras tan diversas, porque en el fondo tratan sobre músicos bastante diferentes, con perfiles diferentes y contextos sociales diferentes, pero todos ellos interesantes, y creo que quizás una idea a lo mejor es que al seleccionar estos directores, estas producciones, has conseguido dar una muestra rica y variada de la producción musical brasileña, ¿no? Pero no lo sé, si nos puedes contar un poco más. Ante todo, pido perdón por mi portuñol, es casi literario, pero es portuñol de cualquier forma. La idea, cuando nos invitaron... Perdón un segundo, si en algún momento te sientes más cómoda hablando alguna palabra en portugués, puedes decirlo, sí, porque se la digo, si hablas despacio, no se preocupe. todos los españoles te van a entender. Perfecto. No, ya creo que puedo. Pero la idea inicial es que aparentemente habrá otra muestra este año, ¿no? Entonces, esa pequeña muestra se ha hecho porque normalmente el nuevo cine es más largo, hay más películas, y entonces se ha querido hacer un guiño, porque se ha pasado un par de años entre pandemia, entre hacer la muestra online y tal. Nuestra propuesta a los compañeros de la embajada ha sido de encontrar un tema, y el tema más bonito nos parecía enseñar la música a través del cine, pero de una manera caleidoscópica, no de forma biópica. Entonces abrimos con el profesor de violín, que es basado en una historia real, una película de Sergio Machado, muy bonita, que habla de ese, como ha dicho, perdón, me he olvidado su nombre. El director, ¿no? El director habla del poder redentor de la música y de la música erudita, ¿no? Y de la capacidad de inclusión dentro de un contexto social bastante complicado. Y nos pareció muy poderosa esa película, porque hemos hecho juntas, mi hija y yo, y es mi hija, bueno, hello. Y cerramos, y hablo del inicio y del fin, con otra película de ficción que enseña cómo la música puede proporcionar el guión, la historia de una película a través de Eduardo y Mónica, ¿no? Que está basada en una canción de Renato Russo, que cuenta una historia, es bien caleidoscópico el raciocinio que hemos tenido, que cuenta un lado de la música brasileña, que es el rock, la música urbana, Brasília, una ciudad nueva, la capital del país, ¿no? Y Renato Russo representa un poco eso en el inconsciente colectivo de los brasileños. En el miolo, como decimos, ¿no? En medio, hay representaciones distintas. Entonces, el segundo día tenemos un documental, una película de ficción, que es la bellísima película que ha hecho Natalia, que se intitula Belchior, que nos enseña un aspecto de una región muy importante en términos de contribución musical, que es la región del nordeste de Brasil. Y nosotros, con perdón, Pedro, estamos muy acostumbrados a tener la música nordestina un poco asociada a los baianos, a los nuevos baianos, pero hay una riqueza brutal que va de Djavan hasta el sertão, en fin. Y lógico, Luis Gonzaga siempre ha sido la figura más folk. Bom, Gilberto, Djavan, Fagner y Belchior. Y Belchior es la música nordestina inesperada. Trae su erudismo, se inspira, bebe
de esas raíces de Luis Gonzaga, pero también se libera de ello para crear su propio lenguaje. Natalia va a hablar más de ello, no me quiero meter. Pero nos conmovió muchísimo. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Que la música, que si la película transmite emoción, es que ellas hablan con nosotros. Pues Belchior nos ha dado el puente a una película que ya había sido programada y no me había dado cuenta hasta el otro día, que es Elise. Porque los dos están íntimamente relacionados. Al llegar, un nordestino necesita un padrino, siempre. Sí. Yo soy nordestina, mis padres necesitaron padrinos cuando llegaron al sudeste. Y Elise ha tenido una inmensa generosidad como intérprete a dar voz a la... Cada vez que digo eso me quedo arrepiada, me pone punta y pelo en punta, perdón. Ha sido muy generosa, no solo con Belchior, pero con muchos otros músicos, pero nos dejó un legado, que es esa magnífica grabación de Como Nossos Pais, que también cuenta la historia de un momento de la historia. Oh, estoy hablando demasiado, ¿no? No tienes que tiempo. Puedo quedarme aquí. Que también cuenta, ahí el calidoscopio de nuevo, un momento de la historia de Brasil que se queda un poco olvidado ahí, ¿no? Tenemos el 64, el golpe militar, luego viene la abertura en los 80, ¿y qué pasó en los años 70? ¿Qué pasó con esa juventud? ¿No? Y la película de Natalia nos habla de eso también en las entrelíneas de ese documento a través de Belchior. Y viene Elise, que en su cortísima vida ha sido, también me pone pelo en punta, una de las mayores intérpretes quizás de la música latinoamericana, yo osaría decir, y no quiero ser muy megalomana, pero no estaría muy lejos de muchas grandes voces internacionales, ¿no? Y es un biopic que cuenta también con mucha emoción la historia de la trayectoria de esa mujer, de su inteligencia, de su instinto, que era una mujer que tenía mucho instinto, ¿no? que unía gente, que movía gente. Es muy, muy, muy especial. Y la relación de Belchior y Elise... Es muy fuerte de Andrea Horta también. También. Pero entonces Elise y Belchior van casados por Como Nossos Pais. Es un puentecito. El día siguiente tenemos dos documentales. Clementina y Chico. Dos lados complementarios de la música brasileña. El samba de raíz, la música que tiene los orígenes anclados en la raíz negra. Y se siente lo próximo que es la abolición de la esclavitud en Brasil, que cuando se para pensar, en 1888 ha sido ayer, ¿no? Y esa mujer que la vida le ha brindado la posibilidad de enseñar su arte a los 62 años. Y llegó a presentarse en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal de Río, que muchos han querido hacer eso y que llevaban años haciendo música y grabando. Es absolutamente brutal la película. Y tenemos a Chico Buarque, que es, Pedro lo sabe, mi preferido. Pero es el erudismo dentro de la música. Son dos lados de la misma moneda. Alguien puede pensar que son opuestos, pero no lo son, ¿no? Son complementarios, la verdad. Entonces, esa ha sido un poco quizás una lógica un poquito disléxica, porque tanto yo como mi hija somos disléxicas, pero tiene una lógica, ¿no? Los disléxicos lo tienen, los demás no lo saben, pero siempre tenemos. Y es calidoscópica. Me callo. Gracias. Antes de callarme, el precioso arte, de nuevo cine, ha sido hecho por mis alumnos, un momento comercial. Francis es alumna también y la divulgación ha sido hecha en colaboración entre los alumnos de la IE y Raquel de la Embajada también. Gracias. Ahora me callo. Ahora quiero dar la palabra a Carlos Galilea, que bueno, es un gran conocedor de la música brasileña, lleva muchos años con sus programas de radio acercando al público español la música brasileña en toda su complejidad.
Y Carlos sabe bien, seguro, que los músicos brasileños, los compositores, los cantantes, son en muchos casos figuras legendarias. Quizás es difícil encontrar en España o en otros países una realidad en la cual los músicos tengan un peso cultural y social tan destacado, que va más allá, yo creo, del ámbito específico de la producción musical y de la reproducción de sus canciones. Y terminan, muchos de estos músicos se convierten en leyendas que forman parte del imaginario colectivo de todo un pueblo. Y no solamente de todo un pueblo, no solamente de Brasil, son músicos cuya fama e influencia van más allá de las fronteras, y en España y en tantas partes del mundo, músicos como Chico Buarque o Caetano Veloso y tantos otros son reconocidos, admirados y seguidos por millones de personas. Y en esta selección de películas que tenemos ahora, pues hay algunas películas tratan sobre algunas de estas figuras legendarias, como por ejemplo una película sobre Elis Regina y otra sobre Chico Buarque. Me gustaría que nos comentases un poco este tema, ¿no? O sea, cómo es la figura del músico brasileño, en tu opinión, tú los conoces bien. Recientemente presentaste aquí un libro que tú has escrito de tus conversaciones con Caetano Veloso, y si puedes comentar un poco sobre qué significa, qué importancia, qué trascendencia tienen estas figuras musicales en Brasil, y más allá de Brasil, un poco quizás con tu perspectiva de seguidor y especialista de música brasileña aquí en España, ¿no? A tantos kilómetros de Brasil. Yo creo que la música en Brasil se vive con emoción, básicamente con mucha emoción, y esos artistas comunican esa emoción, básicamente. Si te refieres a la proyección internacional, me parece interesante porque, por ejemplo, hay una diferencia muy grande en España, por ejemplo, entre Caetano Veloso y Chico Buarque, ¿no? Caetano, yo creo que la diferencia entre Caetano y Chico Buarque en España tiene dos nombres, Fina Estampa y Pedro Almodóvar. Entonces aquí mucha gente sabe quién es Caetano, conoce sus canciones o más o menos su obra, porque ha venido más muchas veces, y desconoce absolutamente a Chico. Yo siempre digo que si tú dices títulos de canciones de Chico Buarque, a lo mejor nadie sabe, aquí en España me refiero, me estabas preguntando un poco. Sí, sí. Pero si las tarareas, sí, esa sí la conozco. Entonces es curioso porque en España Chico Buarque, por ejemplo, no ha entrado, pero en Italia sí, en Francia sí. Y voy a ir un poco del guión, pero me acuerdo de una anécdota que me contó Chico Buarque en Francia, para que veas la importancia, porque Chico en Francia sí es conocido, porque se han hecho versiones de sus canciones, Partido Alto, por ejemplo. El anuncio de Schweppes. Sí, el anuncio de Schweppes. Esa moza está diferente. Esa moza está diferente, o qué será, bueno, en fin. Muchísimos franceses han hecho versiones de canciones de Chico, y Chico es relativamente conocido en Francia. Entonces, él me contaba que él tiene un piso en París, donde se refugiaba para escribir sus novelas, porque decía que en Río no podía, porque le llamaban todo el rato por teléfono y no podía desaparecer. La solución es que se acabó comprando un piso encima donde vive y se escondía ahí, ¿no? Y decía que se había ido de viaje, pero estaba en París y entonces decía que un día, una noche, llamó a un restaurante para reservar. Y entonces dice, mire, quiero reservar una mesa, ¿no? Y dijo, ¿cómo se llama? Chico Buarque. Y yo que le decían, ¿como el cantante? Entonces, que decir, eso aquí no pasaría, ¿no? Yo realmente creo que, bueno, Chico, por ejemplo, si lo centramos en Chico Buarque para empezar. Habla lo que quieras, sí. ¿no? Chico me parece, bueno, como dijo Millor Fernández, que era la única unanimidad nacional, ¿no? El humorista. Yo creo que ahora mismo, después de todo lo que ha hecho con el PT y tal, igual ya no está en unanimidad nacional, pero bueno, como artista es indiscutible, ¿no? El documental me parece estupendo, me parece maravilloso, porque lo utiliza como hilo conductor esa entrevista que hace con Chico, y hay unas imágenes de archivo que realmente solo por eso ya vale la pena verlo. O sea, hay imágenes en blanco y negro impresionantes, donde ves a Vinicius de Moraes, a Jobim, las manifestaciones, en fin. El autoexilio en Italia, su padre, Sergio Buarque de Holanda, ¿no? Y le vemos también jugando al fútbol, que es una gran pasión que tenía Chico. Otra anécdota que contaba es que él tenía un equipo, yo creo que ya no juega, se llama el Politeama, y el Politeama era famoso porque no había perdido ningún partido oficial. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible en tantos años? Y dice, bueno, es que cuando se acaba el partido, según el resultado, decimos si es oficial o no.
Y más allá de las bromas, pues yo creo que Chico es un gigante de la canción, ¿no? Realmente no es brasileño, va mucho más allá. Yo creo que es, a ver, no me gusta hacer comparaciones, pero sería como Leonard Cohen en inglés, o como Serrat en español, o como Jacques Brel en francés, ¿no? Es un artista descomunal. Y luego tiene dos rasgos que me parecen muy interesantes en su obra, que son el hablar en femenino, todas esas canciones que tiene, que el sujeto es una mujer, Bárbara, Tras la porta, ¿no? Pedazo de mí, en fin, con azúcar, con fe, tatuaje. Meu guri. Sí, pero esos son de la presencia de los marginados, ¿no? Yo me refería a la mujer. Es así. Luego la presencia de los marginados, pues homosexuales, travestis, prostitutas, son dos focos de su obra que se puede ver claramente, ¿no? Y no sé, bueno, no sé qué más se puede decir realmente. Se supone que vamos a hablar un poco de literatura y de la música, la relación con todo. Yo las primeras canciones brasileñas que oí realmente, más allá de la bossa nova, las oí en el cine. Yo recuerdo haber estado en un cine en París, bueno, mi familia, mi madre es de allí, entonces fui con una amiga y fuimos a ver una película y de repente empecé a oír una voz maravillosa de qué cosa más bonita. Perdón, era una película brasileña. Sí, pero yo no sabía, ya entonces íbamos a una película de un cine de estos de arte y ensayo que se llamaba subtitulada. Y bueno, la película estaba bien, tampoco era... Pero de repente había una canción que empezaba a sonar allí, ¿qué es esto? ¿no? A mí se me quedó la canción y esperé los títulos de crédito finales para ver qué ponía. Ponía O qué será, Chico Buarque de Holanda, cantaba Simone. ¿no? Entonces, la película era Doña Flor y sus dos maridos. Entonces, yo creo que muchísimas películas brasileñas de esa época tienen canciones brasileñas muy importantes. Aquí hubo una serie que se puso en televisión cuando yo creo que fue cuando la transición, se llama Malú Mujer, que era muy impresionante también verla porque planteaba temas, era una madre soltera con una hija y planteaba temas como el divorcio, el aborto, la contracepción, la sexualidad. Mucha gente le decía, ¿qué es esto? Pero a mí yo lo que recuerdo más allá de la serie es la canción, Comenzar de Nuevo, de Ivan Lins. ¿no? Entonces, yo creo que siempre esa comunicación siempre la ha habido. Y de hecho, unas cosas que llaman mucho la atención, bueno, para los que podemos entender portugués o que nos preocupamos de intentar traducirlo, son las letras. Es que las letras de Caetano, ¿no? Las letras de Chico, son de un nivel brutal. Y luego además, están las adaptaciones que hacen, por ejemplo, pues, Carlos Drummond de Andrade, Milton canta una canción con letra suya. Hay mucha interacción entre unos y otros. A mí lo que más me gusta de la cultura brasileña es que nunca he sentido esa historia de la alta y la baja cultura, que dice Luis Alberto de Cuenca, que dice que es horrible. Hay una interacción absoluta. Vídeos de Moraes viene de la gran literatura y se pasa a la música popular. Y nunca he visto esos escritores brasileños importantes renegar de la música popular. Una cosa que me impresionó mucho la primera vez que fui a Brasil, estaba en casa de un agente, había profesores universitarios, ¿no? Y se había muerto Elis Regina precisamente un año antes. Y salió el tema, empezaron a hablar de Elis Regina, y yo vi que había gente que se emocionaba, es que se le ponían lágrimas en los ojos y pensé, son profesores universitarios, son gente seria, y se están emocionando, este es mi país, esto es para mí, ¿sabes? ¿Y por qué ya no comentas un poco sobre, hay una película también sobre Elis Regina? ¿Puedes comentar un poco sobre una visión tuya de Elis Regina? Sí, la he visto porque, bueno, es un biopic, ¿no? O sea, yo no soy muy partidario de los biopics, la verdad es que la actriz lo hace muy bien, yo creo que lo hace... La chica, la actriz. Sí, lo hace maravillosamente bien. Y sobre todo, cómo sonríe. Rubén Blades, el artista panameño, me dijo una vez que él es admirador de Elis, es una de sus cantantes favoritas, y decía, es que cuando canta, ríe, cuando canta sonríe, y eso se comunica, es una cosa impresionante, es muy raro ver eso. Ella ríe todo el rato, menos cuando canta esa que está llorando, que es también impresionante, Atrás da porta, que se le van las lágrimas, que se estaba separando en ese momento, ese vídeo es impresionante, pero ella está todo el rato riendo cuando canta, es feliz cantando. Y entonces eso se transmite. Luego, aparte, yo sé que hay gente que le gusta más María Bethania, que bueno, tiene el efecto dramático, la voz de Gal Costa, en paz descanse, pero Elis para mí es el swing. En Brasil hay una palabra que es balanzo, ¿no? Nosotros en español no tenemos esa palabra. Nosotros no podemos traducir swing, pero balanzo es prácticamente lo mismo. Entonces, yo no he oído ninguna cantante con ese balanzo. Y Elis, decías que si no sabes... Elis tiene el respeto de los músicos. Y es una cantante. Cuando una cantante tiene el respeto de los instrumentistas, es porque es muy grande. Porque los músicos suelen hacer muchas bromas sobre las cantantes y los cantantes, ¿no? Que si no oyen... Yo recuerdo a Tete Montoliu contando
que acompañaba, el pianista español de jazz, que acompañaba a una cantante y decía, bueno, y es que me dice, Tete, ¿puedes tocar medio tono más alto? Y se tocaba exactamente igual, y decía, ahora sí. Y luego, voy a hacer una burrada, pero Antonio Carlos Jobim recordaba un dicho portugués que decía, burro como un cantante. Entonces, con respeto a los cantantes, yo soy admirador de Elis, pero Elis es un músico. De hecho, cuando está en Montreux en el festival y actúa con Hermeto Pascual, es un mano a mano realmente. Elis, yo soy fan de Elis total, entonces no puedo... Y esas frases que decía cuando el maestro cuenta 1, 2 y 3, nada puede detenerme, ¿no? O sea, ese huracán, ¿no? Y que cantar para ella era un sacerdocio y el resto es el resto, decía. Entonces, quizás era muy exagerada en eso, ¿no? Y con 1,50 m que medía, 1,55 m, porque eso creo que en la película no se nota mucho. No sé si se nota que era muy pequeña realmente, ¿no? Entonces se agrandaba, porque nadie tiene conciencia fuera de Brasil que medía 1,55 m. Y en el palco, los que la hemos visto interpretando... Nadie lo piensa. No nos parecía gigante ahí. Por eso, porque es un gigante cantando. Bueno, yo creo que he hablado bastante. Yo creo que Elis es reconocida, nadie le quita... todo el mundo le reconoce su título de grandeza un poco general, digamos, ¿no? Como una gran matriarca, ¿no? O una figura tutelar, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego una cosa que ha dicho John antes, que Elis ayuda a mucha gente. Joan Bosco no hubiera sido lo mismo sin Elis, porque la que canta de Radio Equilibrista es ella. La primera que graba Ivan Lins es ella. La primera que graba Gilles es ella. La primera que graba Belchior es ella. Y has dicho como no sos país, pero también está Bella Ropa Colorida en ese disco. Y antes Mucuripe. Ahora Domoso. Y antes Mucuripe, que grabó en 72, que es de Fagner y de él. Es verdad, Fagner sí. Y hay una escena en el documental de Belchior que me gusta mucho, que es cuando Belchior, que lo pasó muy mal, porque Belchior es el ejemplo del nordestino que emigra a la ciudad y lo pasa muy mal realmente, ¿no? Que viaja a la ciudad más grande del nordeste, que es Sao Paulo, como dice él. Y lo pasan muy mal realmente. Y hay momentos que ves que ha pasado hambre y ha pasado todo tipo de penalidades. Y que Elis se lo encuentra en un sitio y le invita a ir a su casa y le dice, es que yo no tengo para pagar el autobús. No te preocupes que te mandaré un coche. Y dice, ¿podría venir a la hora de la cena? Así como algo, ¿no? Eso me parece maravilloso, ¿no? El sentido del humor también. Bueno, pues quería ahora pedirle a Antonio Maura, que bueno, tú eres estudioso de... Antonio, tú eres especialmente estudioso de la literatura brasileña y un poco algunos comentarios, varios de, como ha dicho Carlos, pues realmente en la música brasileña muchos de los cantantes y de los compositores cantantes en muchas ocasiones también, tienen también un talento literario, muchos de ellos son en el fondo grandes poetas, grandes escritores. Chico es abiertamente escritor, publica novelas y aparte de sus textos, incluso ha sido reconocido con el título, con el premio Camões y luego pues Caetano también, bueno, el propio Vinicius, ¿no? Respecto a esta selección en la que hay algunas películas concretamente de Chico y luego tenemos varios temas ahí en los que se entrelazan, ¿no? la música y la literatura. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos asuntos, quizás haciendo hincapié en lo que más te interese, ¿no? No sé si tú has estudiado más recientemente Chico Buarque o lo que tú quieras comentar, pero sobre este aspecto de la importancia que tiene la literatura en la música popular brasileña. Bueno, yo creo que todo el siglo XX en Brasil es fundamentalmente un siglo, como bien ha dicho Carlos, es un siglo donde la cultura, tanto erudita como la cultura popular, se fusionan. Manuel Bandera va a las rodas de samba y es amigo de los bohemios. Drummond de Andrade se pasea por Copacabana y conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce. Vinícius de Moraes es un diplomático serio que acude a su función, digamos, diplomática y luego por la noche toca la guitarra y al final termina tocando la guitarra y olvida su profesión diplomática. Chico Buarque es un artista, yo creo que integral en todos los sentidos, es músico, como
bien ha dicho Carlos, además es un excelente poeta, las letras de Zico son poemas. No ha publicado, que yo sepa, un libro de poemas, pero realmente son sus poemas. canciones son poemas. Son poemas en sí. Es autor de teatro, ha hecho varias óperas, ya ha distribuido, es novelista. Es decir, es un hombre además de una cultura extraordinaria, es decir, aparte de hablar el portugués, inglés, francés, italiano, alemán. Su última novela es justamente la búsqueda de su hermano alemán, que tuvo un hermano por parte de padre alemán, que además cuando va a buscarlo, una de las el últimas, hermano ¿no? muerto. La última novela que publicó. Sí, Leche fue. derramada. Leche derramada no fue o mi hermano alemán. Meu irmão alemão Mi tem hermano razão, alemán. desculpa. El último. Ai, Después Pues pulei, Leche publicó derramada. Issa Gente. É verdade, essa gente chama Tiene gente. otra posterior que es Issa Bueno, Gente. que es esa también. No, bueno, me refería al hermano alemán. Entonces, bueno, toda esa historia de Zico es un poco la génesis de toda una... Bueno, es el final, digamos, de todo un proceso en el cual la literatura y el pueblo se han comunicado. Es decir, que María Rosa está contando ¿qué? Está contando el Gran Sertão Veredas, es el lenguaje del pueblo, es un lenguaje que lo inventa, pero que hace pasar por el lenguaje del sertão. Es decir, Jorge Amado es un escritor, yo le conocí personalmente, y es un hombre que se codeaba con la gente en Bahía, y que cuando no estaba en Bahía estaba rememorando lo que sucedía en Bahía. Es decir, él hablaba con la lengua del pueblo. Es decir, eso es un poco una de las características de la literatura brasileña en general. Es decir, esa relación íntima entre lo popular y lo culto. João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, que también yo conocí. João Cabral es una de las personas que realmente, aunque era una persona de una erudición extraordinaria y casi de élite total, porque era un hombre muy difícil de acceder a veces, ¿no? Pero él, cuando se pone a componer, realmente es la propia tierra, ¿no? Es telúrico, es decir, la tierra la que sube a su voz. Entonces, de alguna forma, toda esa es la... Por lo tanto, yo creo que este ciclo está bien, desde el punto de vista musical, es espléndido, porque yo he visto películas que no había visto y que me han parecido espléndidas, como Clementina, que es como una especie de llamada de África, ¿no? a Brasil. Eso es terrible, esa película, ¿no? Entonces ya no es que sea la poesía, es decir, yo lo que veo ahí es una poesía negra, ¿no? Una poesía africana, casi como algunos poetas de cubanos que recorren o recogen la esencia africana, la sangre negra, ¿no? O El profesor de violín, que prácticamente es una película que a mí me ha traído recuerdos personales, porque recuerdo que cuando nosotros en el Instituto del Río, Instituto Cervantes de Río, inauguramos la Biblioteca Nélida Piñón, justamente invitamos a un grupo de estos de músicos favelados del Complejo de Alemán, que dirigía además el programa, lo dirigía una guatemalteca, creo que es sudamericana, que era Fiorella Solares, y que realmente había generado todo un grupo de músicos yendo a las favelas, escuchando a la gente que tenía, realmente descubriendo a esa gente que tenía dones, y las sacaba de allí y organizaba orquestas de música erudita con ellos. Y con eso inauguramos la Biblioteca de Nélida, que no es exactamente una escritora popular, pero que también tiene esa característica brasileña, que es aunar lo popular con lo erudito, y los mismos, te diría, como tú has comentado, ¿no? la película de Eduardo y Mónica, que es una originalidad, porque es una película que nace de la letra de una canción. Es decir, es una canción convertida en imagen y en drama. Y bueno, Chico, evidentemente, es un personaje que sin duda alguna es un poco el símbolo de todo lo que estoy diciendo. Es decir, Chico Buarque es, como hemos dicho, tiene todas las ramas de la cultura musical y literaria, tiene la erudición de ser hijo de Sergio Buarque de Holanda, uno de los mayores filósofos y sociólogos que ha tenido Brasil, uno de los grandes intérpretes de la realidad brasileña, y Zico está en esa misma rama, en esa misma línea, digamos, de cultura erudita y de refinada. Y por otra parte es, bueno, como decía Carlos, es decir, es un hombre que ha conseguido hacer músicas que todo el mundo reconoce, aunque no sepa que sean de él. Bueno, esto es un poco lo que podría comentarte. E se puedo adicionar uma coisa sobre Chico, é que eu me acordo quando eu cumpri 40 anos, que éramos não sei quantas mulheres em um coche,
y había 4 generaciones, ¿no, Olivia? Entre 80 años y 5 años. Todas sabíamos cantar 3 canciones enteras de Chico. Todas. Y eso es lo lindo de Chico. Caetano también, de alguna forma, ¿no? Ya de unos años que estuvo en una favela y que un niño pequeño le dijo, ¿usted eres futbolista? O sea, que ya hay gente que no sabe quién es. ¿No? Sí, es sí, una, pasa, es una broma, pasa. pero quiero decir que a tenor de lo que decía Antonio, ahora me ha hecho recordar que Joan Cabral de Meloneto inspira a Morcilla Severina Sí. a Chico. Los poetas concretistas, Augusto y Heraldo de Campos y D.S. Piñatari, son claves en el tropicalismo. Sí. Caetano lo dice continuamente. Entonces, hay una interacción continua. El cinema nuevo también. Son vasos comunicantes, a mí me parece. Y ahora mismo también, creo que es muy interesante, que es algo que no se produce en otros países, que los raperos hablan de Caetano y Caetano habla de los de rock. O sea, no hay vasos incomunicados como aquí, que cada generación tiene su música, que es un poco lo que estás diciendo tú. Todas las generaciones saben quién es Chico Buarque y los más jóvenes, los músicos admiran a Chico, admiran a Caetano, admiran a Milton y a su vez muchas veces tienen también el retorno del interés de estos músicos, sobre todo Caetano, que es muy curioso. Yo creo que Caetano tiene más curiosidad que Chico a nivel musical, de estar abierto. También, y las letras también de Caetano son espléndidas. ¿sabes? Sí, como Espléndidas, así que letrista. no desdigo decir lo que puedo decir, porque no hay una película sobre Caetano, pero evidentemente Caetano es otro personaje también de esa misma envergadura, ¿no? Sí. Pero vamos, yo creo que es lo que estamos hablando. Yo creo que no hay, como ya dices, no hay límites. A ¿no? nivel musical había una teoría de un músico brasileño que se llama Vinicius Cantuaria, que decía, la música brasileña es muy graciosa, porque la música brasileña es un triángulo. Antonio Carlos Jobim, Dorival Caymmi y João Gilberto. Luego hay un cuadrado, que son Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil. Los demás vamos gravitando alrededor. Es bastante expresivo, ¿no? Aunque bueno, es un poco falso porque el nordeste... Cartola, Pixinguinha, el Noel nordeste hablabas de Luis Rosa. Gonzaga, hablabas de Jackson do Pandeiro, ¿no? De João Duval y toda esa Luis cultura Gonzaga. nordestina, que es curioso porque es verdad que Brasil vende al exterior o compramos samba, bossa nova, pero baião, maracatu, frevo, chachado, todo eso es del nordeste, es nordestino, ¿no? Y está en la cultura brasileña realmente. Sí. Pues hablando de música nordestina, tenemos la suerte de tener hoy aquí a una de las directoras, la directora de las películas que se va a presentar en el ciclo, Natalia Díaz, la directora de Belchior. Y bueno, si nos puedes comentar un poco, porque es verdad que aquí aparecen unos títulos, Elis, Chico, Eduardo y Mónica, que es como una música, como bien decías, una música urbana. De repente ahora encontramos esta película de Belchior, que no es tan conocida para el público. Bueno, son artistas, luego en España quizás no es tan conocido, es música nordestina, de Seara, ¿no? Me parece. Si nos puedes comentar un poco qué te movió a buscar este tema y a trabajar hacer esta película en torno a este músico, y cómo ves tú el encaje de esta propuesta, de esta película en el ciclo y su relación con las otras películas que se van a mostrar. Claro. Seguiré hablando en portugués, pero no sin antes decir que es un placer estar con vosotros aquí hablando de la cultura y del cine brasileño, pero tengo mis miedos e vou falar em português. Muy bien. O desejo de fazer um filme sobre o Belchior começou com um desejo muito utópico de 2 fãs, que ali no começo de 2015, virando para 2016, via que os muros das cidades, tanto Rio quanto São Paulo e algumas cidades no Nordeste, tinha um print dizendo volta Belchior, volta Belchior, volta Belchior. E a gente estava muito redescobrindo também, a minha geração, eu tenho 37 anos, o Alucinação, que é o primeiro disco depois dos singles que o Belchior lançou. Então, esse disco não parava de tocar, e eu e o Camilo Cavalcante, que é meu parceiro no filme, 2 produtores executivos, pessoas que trabalham com cinema e TV há muitos anos, eu trabalhei 10 anos na Globo, que tinham um desejo muito grande de fazer sua própria obra e não seguir fazendo obras de outras pessoas. Saímos de um show de uma
cantora super jovem que fazia uma interpretação, ainda faz, do Belchior, que se chama Daíra. E falamos, a gente tem que fazer um filme desse cara. Mas era essa utopia de vamos atrás dele, vamos contar para ele que tem uma geração inteira aqui, não só a minha e a sua, mas havia pessoas de 20 e poucos anos cantando Belchior. Fazer um show dele no Circo Voador, que é um dos lugares de resistência do Rio de Janeiro, e de música independente, pagar as contas dele e dizer para ele que está tudo bem, que ele pode voltar. Mas é claro que a gente, né, nesse meio, isso era 2016, comecinho de 2016, e em abril de 2017, quando a gente já estava ali se aproximando da família, tendo contato por e-mail e por telefone com algumas pessoas, ele veio a falecer em abril, 30 de abril de 2017, e a gente fala, e agora? O que a gente faz? Porque a gente pensa num road movie, ir atrás dele, o que faz agora? E eu trabalhava muito com editais, em TV, eu sabia que poderia ser mais fácil viabilizar uma série em questões de produção. Tentamos fazer uma série em homenagem com novos artistas cantando Belchior e homenageando Belchior, mas quando a gente apresenta para o Canal Curta, que é o nosso parceiro nesse projeto, eles dizem que querem sim, mas que querem um longa-metragem, mas que a gente tinha pouco tempo. Então, em uma semana, eu transformo o roteiro de uma série em um longa, e a gente, né, o filme é financiado pelo FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma forma de pessoas como eu ter sua primeira obra, seu primeiro filme, ganhando uma projeção desse tamanho. O filme já esteve em mais de, não sei dizer quantos festivais no Brasil, já é o 3º festival fora do Brasil, ele vai estar agora na França, num outro festival. Então, de filmes de pessoas estreantes fazendo cinema com identidade. Acho que é a melhor forma de falar sobre isso. Então, a gente começa a fazer esse documentário um pouquinho antes da pandemia. Começa esse processo com a Ancine fecha, volta a abrir a Ancine e mil coisas acontecendo. E quando a gente começa a montar, a gente foi ao Ceará, conhecemos a família, os filhos dele mais velho, que é Camila e Micael, participaram de todo o processo, mas estão em São Paulo. A gente também conhece eles antes da pandemia, e antes da pandemia a gente vai ao Nordeste. E a gente conheceu a fazenda que o pai dele viveu, conhecemos o sertão, primos, família inteira, e as pessoas falavam muito sobre a sua experiência com Belchior, muito sobre si e pouco sobre ele. E como a gente já tinha mergulhado no vasto material de arquivo que a gente conseguiu através das TVs e, né, todo um processo de licenciamento de imagem muito longo, que é algo muito complexo para o cinema. O Brasil, né, no meio de tudo isso também, a Cinemateca pegou fogo, perdemos muito parte da nossa memória. Então, foi muito difícil. A imagem do Festival da Canção, que ele canta a hora do almoço com Fagner Cabeludo, quem viu tem a oportunidade de saber do que eu estou falando, a gente conseguiu 3 dias antes do É Tudo Verdade, que é o maior festival de cinema documental da América Latina, que foi onde a gente estreou. Então, foi muito difícil. E a gente decidiu que o Belchior poderia falar sobre a obra e sobre a vida dele, não só com o que ele dizia que era verdade, mas também com as contradições, porque ele se contradiz muito, né? É verdade. E esse processo com esses 2 filhos também foi muito rico, porque eles assistiram todos os cortes. E a Camila é uma estudante de História da Arte, é uma mulher muito culta, e ela fazia algumas observações. E, no último corte, eu falei para a Camila, vai ter uma lista gigante de observações. E ela não falou nada. Da parte dela? Dela, da Camila. Ela não falou nada, ela começou a chorar quando ela falou, e era um quadrado de Zoom com 4 pessoas que começaram a chorar muito, e ela falou que o filme consegue capturar a contradição do pai dela e do artista. Então, eu falei, tá, temos o filme. ¿Cómo fue acogida la película? ¿Cuáles han sido las reacciones ante la película en Brasil? É uma loucura. O sea, primero quiero preguntar una cosa. Belchior, ¿hasta qué punto es un músico popular en otras partes de Brasil, fuera del Nordeste? Então, em todo o Brasil.
Os muros da cidade inteira chamavam para o Belchior. O Emicida, que é um cantor brasileiro, um grandíssimo artista, um poeta periférico, que faz uma curva de sua ascensão, não só como artista, mas também como pessoa, né? Ele foi fazer agora ele deu aula na Universidade de Coimbra. Ele foi convidado para falar sobre a obra dele, mas também para falar sobre a poesia dele, que tem a linguagem da periferia. Ele não fala a linguagem dos poetas, ele fala a linguagem da periferia. E o Emicida foi a um desfile de moda e uma travesti entrou na passarela com a música do Belchior. E ele, que era um super fã do Belchior, ele lança o disco Amarelo, onde a canção mais cantada é um sample dele cantando Sujeito de Sorte, com Pablo Vittar, Maju e mais uma outra pessoa que eu não vou lembrar agora, que me falta a memória. Então, assim, não só o Emicida, mas houve muitas releituras, né? Algumas mulheres nordestinas e atrizes, Marisa Hort, e outras mulheres faziam um encontro em São Paulo cantando Belchior. Uma geração inteira, assim, no Rock in Rio, o show do Emicida teve uma projeção gigante com o rosto do Belchior, de muitos rostos, não sei falar o plural, se juntando e formando a face do Belchior para uma plateia gigantesca. Então, eu acho que hoje, desde quando o filme começa a ser feito, um pouquinho ali, eu acho que em 2013, esse grito de ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, ficou muito forte. Então, todo mundo foi botar a lupa e saber quem cantava isso. Muito bom. Habrá un espacio de preguntas del público. Yes.